Libro del profeta Jeremías, y vamos a estar meditando en la Sagrada Escritura el día de hoy, en el capítulo 29, los versos 1 al 7. Dice así la palabra de nuestro Dios. Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Esto sucedió luego de que el rey Joaquín, la reina madre, los funcionarios de la corte, los demás funcionarios de Judá y todos los artífices y los artesanos fueran deportados de Jerusalén. Envió la carta con Eleasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcías, cuando fueron a Babilonia como embajadores del rey Sedequías ante Nabucodonosor. Esto decía la carta de Jeremías. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto es palabra de Dios. Así que si es tu palabra, Señor, como lo confesamos y como lo creemos, pido que hoy hables al corazón de tu pueblo. Los que están allí en casa escuchando y los que nos encontramos aquí en el templo reunidos, solo tenemos esto, tu mensaje, Señor. Gracias que tu palabra no está encadenada. Gracias, Señor, que tu mensaje aún es vigente y lo podemos difundir por donde quiera que estemos. Bendice mi vida, Señor. Y pido, Dios, que en medio de mis incapacidades, en medio de mis realidades también como ser humano, tú, Señor, te glorifiques para bendición de tu pueblo. Amén. Muy bien, hermanos. Cautividad. Tremenda palabra, ¿no? Cautividad es confusión, desesperanza. Cautividad es caos. Cautividad es esclavitud. En este tipo de situaciones, lo que más se requiere es instrucción, claridad, agenda. La iglesia sí tiene quien le escriba, un poco parodiando al coronel de García Márquez, que no tenía quien le escribiera. La iglesia sí tiene quien le escriba, y la instrucción, la advertencia, nos llega hoy en forma de carta, pudiéramos decir para los más jóvenes, en forma de correo electrónico, de email. Nos llega en carta. Para poder enfrentar estos tiempos que lucen un tanto confusos, desesperanzadores, caóticos. Y si los tiempos están así, obviamente de algo estamos cautivos. Esta generación, esta humanidad que ha superado o que está superando esta pandemia, de algo ha quedado cautivo. Nos llega en el momento más oscuro, en el momento en que la iglesia y la humanidad viven presos de la confusión,
cautivos de espejismos, caminando de tumbo en tumbo al son de voces disonantes que les prometen paraísos minados. Analicemos este panorama. Espero no sonar tan apocalíptico, pero además quiero que sepan que no lo saqué del profeta pentecostal de moda, ni de los videntes marianos de moda. No lo saqué de ahí, hermanos. Pero analicemos este panorama post-pandemia. Una crisis alimentaria generalizada se avecina en el mundo, alertó la Organización de Naciones Unidas el 6 de junio del 2022. Y yo decía, ¿cómo así? ¿Se avecina o ya estamos? La semana pasada y por varias semanas, como un ejercicio comunitario en el colegio donde trabajo, decidimos recoger mercados para poder suplir la necesidad de algunas personas en Villapinzón. ¿Saben, hermanos? Nos enteramos de personas que ya en este momento están aguantando física hambre, porque no hay trabajo, porque perdieron los pocos ingresos que tenían. Entonces, parece que la ONU es más visionaria que todos los demás. La suma de las múltiples crisis derivadas de la pandemia, el endeudamiento excesivo, la inflación, el cambio climático y la guerra de Ucrania podrían dejar la economía mundial en una situación precaria, sin precedentes en la historia de la humanidad. Tampoco lo dijeron los videntes y los profetas de moda. 3 de octubre del 2022, de la página de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Y saben? Escuché una frase que me estremeció. Lo decía un artista. Voy al supermercado semanalmente con la misma plata o con más plata y compro menos. Y uno dice, esta inflación, esta recesión, esta carestía nos está enloqueciendo. Esto está desbordado, como dicen en España, esto es de madres. Sencillamente estamos llegando a un punto en que nada va a ser suficiente. Esto sí es de mi cosecha, por si acaso. Si a esto le sumamos el resurgimiento de los nacionalismos, la polarización entre extremas derechas y progresismos, estoy seguro que nos llevarán a una tercera guerra mundial, y será una guerra nuclear, sin duda. Estamos cautivos, ¿no les parece, hermanos? Estamos cautivos de nuestra propia maldad, de nuestra propia ambición, de las ansias de poder. ¿Qué tiempos nos ha tocado vivir? Pareciera que sí son los tiempos finales. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para salir de esta cautividad? Yo creo que el texto del día de hoy nos muestra una realidad de un pueblo que también vivía una cautividad y vivía una realidad que los tenía sumidos en la confusión. Y una carta llega de Dios para ellos, de tal manera que puedan leer los tiempos y puedan salir adelante.
¿Cómo lo hizo el pueblo de Judá? Ellos habían ido a Babilonia, cautivos por el rey Nabucodonosor. Estamos hablando por allá, eso empezó como en el año 520 y se fue extendiendo hasta el 526, que son llevados todos los judíos, o la gran mayoría, quedaron muy poquitos en Judá, pero la gran mayoría es deportado, 526 antes de Cristo. Ahora, cartas tienen remitentes, ¿verdad? ¿Recuerdan la carta? Remite. Entonces, tienen remitentes. Y en este caso, son dos los remitentes. Jeremías, ante las circunstancias. Ustedes recuerdan que este es el profeta más rechazado, estigmatizado de todos los que podemos encontrar en el canon bíblico. Este pobre hombre se pasó toda su vida en desencuentro. Él está profetizando que ellos deben ir a Babilonia, y todo el pueblo dice que vamos a ir a Babilonia, mejor nos vamos para Egipto, donde ya habían sido cautivos. Y otros decían, ni Babilonia ni Egipto, nos vamos para Siria. Y el profeta sufría y les decía, la voluntad de Dios, donde nos va a cuidar, donde nos va a proteger, es en Babilonia. Y todos, absolutamente todos, enloquecidos, que no querían ir allí. Ya se han ido un buen grupo. Ya hay varias oleaditas que se han ido y que están en Babilonia. Y en Babilonia, los profetas de mala muerte están profetizando que eso no va a ser tan largo, que eso es cuestión de resistir, de esperar, que eso va a ser un trance, una coyuntura muy rapidita y que de inmediato, en unos pocos días, estarán de vuelta en Jerusalén. Y el Señor les dice, como el titulado del sermón, esto va para largo. En esta misma carta, en el versículo 10, les dice, ustedes permanecerán en Babilonia 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, 70 años después, en esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Pero los profetas mentirosos, los profetas falsos, que no eran videntes de Dios, sino que más bien eran políticos ocasionales, oportunistas, decían, esto no va para largo. Y el Señor les está diciendo, esto va para largo. Entonces, Jeremías es uno de los remitentes, quien escribe. Él sabe que hay voces disonantes que ya están en Babilonia. Y sabe que están diciendo lo que no va a suceder. Jeremías ama a su pueblo. Y sabe la crueldad de Babilonia. Y sabe la crueldad de Egipto. Y sabe la crueldad de Asiria. Y dentro de todos esos, dice, los más llevaderos son los babilonios. Pero cuidadito, él ama a su pueblo. Y sabe que una mala decisión de ellos allá en Babilonia, y de inmediato los borrarán del mapa. Su carta entonces es para ayudarlos a leer su realidad, pero desde la perspectiva de Dios y no desde las palabras azucaradas de los falsos profetas. Lo más probable, por lo que intuimos del libro y del Antiguo Testamento, es que no lo escucharon.
pero tampoco callar era una opción para él. El tiempo terminaría dándole la razón. El otro remitente es Dios mismo, el Dios de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, dice el versículo 4. Ese Dios es el que les escribe. Jeremías es simplemente el amanuenses, pero la carta la envía Dios. Para el profeta es claro que no es Nabucodonosor quien los había desterrado a Babilonia. Sí lo hizo como un instrumento de Dios, pero con el permiso de Dios. En últimas, fue el Señor quien los desterró de Jerusalén a Babilonia. De todos los destinos posibles, este era el menos malo y el Señor lo sabía. El menos peligroso y el Señor lo sabía. Allí, lejos de casa, allí, lejos de su tierra, lejos de la idolatría, lejos de todo ese bacanal en que habían convertido a Jerusalén, a Judá y a Israel, allí los iba a disciplinar, allí los iba a corregir, allí los iba a adentrar en una nueva realidad. Un país nuevo, bajo la dimensión mesiánica que se avecinaba. Para eso los llevó allí. Hay eventos un tanto absurdos, misteriosos, inexplicables, pero justo ahí es donde el Señor le fascina involucrarse y crearnos nuevos mundos llenos de propósito, aunque no lo entendamos. El tiempo, como Jeremías, nos dará la razón. Hemos de ser conscientes, amados hermanos, que cuando Dios está involucrado, Él sabe arreglárselas para cuidarnos, protegernos y pastorearnos. Entonces, cartas tienen remitentes, pero también cartas tienen destinatarios. Los receptores de esta carta son los primeros desterrados. ¿Recuerdan? Cuando ustedes han leído el texto sagrado, se darán cuenta, recordarán, reconocerán que en esa primera deportación, cuando llegan por primera vez, se llevan los mejores jóvenes, los más brillantes de todos. ¿Quién es el más famoso de los que van? Daniel, ¿no? Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos, ese grupo de jóvenes son los que son llevados. Luego es llevado un rey que no transó mucho y que apenas tenía 18 añitos y que gobernó solamente 3 mesecitos en Israel, nada más. 3 mesecitos, y a los 3 meses, como no quiso transar con Nabucodonosor, se lo llevan a él, se llevan a la reina madre, se llevan a funcionarios de la corte real, se llevan a los artesanos más talentosos del pueblo, se llevan a los artífices y a una cantidad de consejeros. Todos esos ya están allá, ya es un grupo grande el que se encuentra allí. Hay profetas buenos también que están consolando y están siendo instrumento en las manos de Dios para ese pueblo, como Ezequiel. Pero hay otros que son profetas y están haciendo lo que ya les he dicho, siendo instrumentos más del mal que instrumentos de Dios. Entonces se llevan a este grupo. Luego va otro grupo y a Jeremías le han llegado las noticias. ¿Cómo les parece, querido Jeremías, que hay un grupo de profetas que están diciendo que esto va a ser rapidito? Que esto no se tienen que preocupar, que lo más rápido posible, que lo más pronto posible, esta coyuntura terminará y ellos estarán regresando, aquí no ha pasado nada, la tierra será restaurada y sencillamente fin de la película. Y Jeremías sabe que eso no es real. Jeremías sabe que las cosas no son así y aprovecha esa otra oleada que se están llevando
a Babilonia para enviar esta carta. Nos dice que se la envía a los sacerdotes, a los ancianos, a los profetas, a los buenos y a los malos. Esos serán los receptores de esta carta. La carta la lleva Eleasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías. Con ellos envía esta misiva. Era un grupo significativo los que se encontraban allí, pero están confundidos, no saben qué hacer. Ahora, quiero que piensen en esto, hermanos. No son un dechado de virtudes los que están allí. Por algo los tienen por allá, ¿no? No son un dechado de virtudes, pero aún así, Dios se toma el trabajo de escribirles una carta. Muchos de esos que estaban allí incluso habían atentado contra Jeremías. Muchos de esos que estaban allá lo habían intentado asesinar. Muchos de esos fueron abiertamente crueles con este profeta. Y aún así, la preocupación de Dios se convierte en una carta que llega con instrucciones. Definitivamente, el propósito del Señor será preservar a su pueblo. Su proyecto es más grande que el pecado de algunos. Hay remitentes, hay destinatarios, pero también hay un mensaje. ¿Qué dice el mensaje? El mensaje es sencillamente fascinante. Edifiquen casas, echen raíces, en otras palabras, ¿verdad? Hagan planes para quedarse. Una casa no se construye en un día, ¿verdad? Una casa es un proyecto a largo plazo. Y dependiendo de lo que uno espere, pues más honditas tienen que ser las bases, los fundamentos. Recuerden que eran familias grandes, numerosas, patriarcales. Por lo tanto, no era una salita y una cocina. Era una casa con la expectativa de ampliarse, de construirse mucho más. No se construye de la noche a la mañana. Además, algo está en el inconsciente humano, y por precaria que sea, se hace pensando en el futuro. Casa es hogar, es refugio y patrimonio también. La instrucción también era una invitación al diálogo. Hagan planes. Eso hay que hablarlo, ¿verdad? Hagan planes. Es decir, busquen la mejor manera de enfrentar esto. Diseñen un plan, una hoja de ruta. Así será más fácil la supervivencia. El plan es quedarse, no huir. Menos es echarse a la pena y dejarse morir. Hay que soñar, hay que planear, hay que visualizar ese futuro. Hay algo especial en esta instrucción. Construir les va a asegurar algo. ¿Recuerdan cuando todos ya fueron llevados por completo a la cautividad? ¿Cuál fue el símbolo de esa derrota? ¿Qué se vino al suelo? ¿Qué acabaron? ¿Qué incendiaron? El templo. El templo. Esa fe que ellos tenían centrada en el templo quedó en el aire. Ya no tenían templo, ya no había dónde ir. Construyan casas. Lo especial de esta instrucción es que necesitan un lugar para encontrarse
con su Dios. Y ahora ya no lo encuentran en el templo, ahora lo van a encontrar en esas casas que ellos mismos construyeron. Lo encontrarán en hogar, no en paredes. Lo encontrarán en comunidad. Quiero decirles, mis amados hermanos, por si no lo sabían, que esta realidad, esta construcción fue el inicio de la sinagoga. Allí empezó esa nueva historia del pueblo de Israel. También les dijo: planten huertos, cultiven y coman del fruto que produzcan. En otras palabras, como lo dijo la ex vicepresidenta del gobierno anterior, no sean antenidos. Trabajen, tienen que trabajar, tienen que cultivar, tienen que ganarse su propia comida. Un hijo de Dios, esto lo tiene absolutamente claro. No sean atenidos, busquen su propio sustento. ¿Qué pasa cuando se cultiva, hermanos? Y más si es en una tierra extranjera. Pónganse un poquito bucólicos, métanse en su alma campesina, si la tienen. Cuando se cultiva, nos conectamos con la tierra. Algo de lo que somos se manifiesta allí. Y cuando nos conectamos con la tierra, amamos la tierra. De alguna manera, ese cultiven, ese produzcan su propio alimento, conéctense donde están, aprendan a amar esa tierra donde están, porque así la vida será mucho más llevadera. Y esa instrucción del versículo 6 me parece maravillosa. Cásense y tengan hijos. Este es mensaje para los jóvenes, ¿verdad? Para los solteros. Muchos de ustedes están diciendo: no, pero eso, ¿para qué casarse? Eso lo mejor es disfrutar la vida, viajar, comer, rumbear. Bueno, eso forma parte de la vida. Eso forma parte de la vida, pero esa no es la vida. Cásense, tengan hijos. La cuestión es en combo. Matrimonio solo, de por sí, no hace la diferencia. Casarse y tener hijos, sobre todo para una generación que no quiere tener hijos. Lo de la cantidad, eso sí es discutible, ¿no? En aquel entonces, pues la tierra estaba bastante desocupada, el país había quedado desolado, entonces tocaba tener muchos hijos. Hoy en día, de pronto 1, 2 máximo, ¿no? Eso ya es discutible. Pero el mandato sigue siendo el mismo. Cásense, tengan hijos. Matrimonio e hijos. Por un lado, se mantiene la estructura moral de la familia en bendición de Dios. Cásense. Pareciera que esta institución está llegando ya al final. Cada día es más la aversión al matrimonio. Pero si usted quiere salir de ese estado de cautividad en que el mundo vive, pues esto no es una opción. Aquí la instrucción del Señor, el mensaje del Señor, su carta nos está diciendo que la mejor manera de enfrentar esos tiempos es así, en su orden. Cásense, tengan hijos. Se mantiene la estructura moral de la familia en bendición de Dios. Y por otro lado, se asegura el futuro, generaciones y generaciones. También hay mensaje para los padres, no solamente para los jóvenes y para los solteros. También hay mensaje para los padres. Miren esto. Encuentren esposos y esposas para ellos
para que tengan muchos nietos. Uno hoy en día dice, Señor, bueno, por lo menos un hito. Un hito sería más que suficiente, Señor. Pero es que ni siquiera eso ya nos quieren regalar. José ya aprobó. Pero muchos de nosotros decimos, muchachos, este es el mandato del Señor. Esta es la instrucción del Señor. Yo sé que muchos de ustedes dicen, no, en un mundo como esto no se lo merece, tener hijos no se lo merece, está cruel, es un mundo caótico. ¿Y qué estaba pasando en Babilonia? ¿Qué estaba sucediendo allí? No, pues imagínense todo lo que tenían y lo que veían en un país que no era el de ellos, con unas costumbres absolutamente paganas. ¿Qué mundo le iban a heredar a sus hijos? Pues ese mundo que le heredaron a sus hijos fue el que más adelante se convertiría en la antesala de nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque obedecieron. Porque terminaron haciendo lo que Dios les dijo. Jóvenes, la estructura moral se mantiene. Acatar las instrucciones del Señor nos ayudará, escuchen bien, a romper con las cautividades y salir avantes. Dios bendice esas uniones, esos matrimonios, y Dios termina haciendo su voluntad en la medida en que ustedes abren su corazón a ello también. También les dice en ese mismo versículo, al final, multiplíquense, no disminuyan. Multiplíquense, no disminuyan. Esta fórmula ya fue probada en la historia del pueblo de Israel. Esto ya estaba probado y el Señor ya sabía que esta era la forma como ellos sobrevivirían. ¿Recuerdan cuál fue el problema en Egipto? Ahí se les fue la mano un poquito, ¿no? Ahí se les fue la mano y en un momento a otro el faraón de Egipto termina diciendo, esta gente ya es mucho más que nosotros. Esta gente en un momento determinado, si hay una guerra, se van a aliar con nuestros enemigos y van a terminar todos yéndose o apoderándose del país. El Señor sabía que esa era la manera. Y si ellos lograban multiplicarse, entonces habría futuro. También fue lo que les permitió prosperar en la tierra de Canaán. Y también sería lo que les permitiría regresar 70 años después a Jerusalén en un futuro un tanto lejano. Hay dos instrucciones más. No sé si se dan cuenta en el versículo 7. Trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. No sé, me da la sensación que es integren cotidianidad con espiritualidad. Trabajen, es decir, que implica esfuerzo. Hay una disposición, hay que trabajar. Y trabajen específicamente por la paz y la prosperidad de la ciudad. No están divorciadas. Mucho me parece que nuestra realidad de país, por ahí es donde debería enfocarse. Paz con prosperidad, ¿no? Lema político. Pero, ¿que viene de dónde? Que viene de una relación con Dios, de un trabajo consciente de la mano de Dios. No es tiempo de sublevarse. No es tiempo de sublevarse. Ellos, si cogían ese camino, se iban a destruir. Por lo tanto, la prosperidad será un sello de la bendición y de la presencia de Dios. Y termina diciéndoles, pidan al Señor por la ciudad.
porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. La razón es simple, hermanos. Si la ciudad prospera, yo también puedo prosperar. Pero miren lo interesante. Es un gana y gana para todos. Todos salen ganando. ¿Ven la clave? ¿Ven la clave del bienestar? El bienestar de las ciudades no son de los políticos. No vienen de los políticos. Ellos tienen muy buenos planes de gobierno, evidentemente, pero no los logran llevar a cabo. Es el pueblo de Dios que clama por su ciudad quien hace la diferencia. Nunca olvidemos que trabajar y pedir al Señor por nuestro entorno produce bendición. Yo no sé, hermanos, si a ustedes les ha pasado. A mí me pasa con alguna frecuencia. Y no porque sea yo. Creo que a todos ustedes les pasa. Llega uno a un sitio, está totalmente solo. Llega uno a un sitio, pide uno su comidita y de repente empieza a llenarse ese lugar. Y yo doy gracias a Dios. Y yo digo, Señor, qué bello eres tú. Que esta gente no va a perder el fruto de su esfuerzo. Que su sudor se va a convertir en pan. Está uno en cualquier lugar y el solo hecho de que un hijo de Dios, con la bendición de Dios, esté allí, el entorno se transforma, el entorno cambia. Eso cuando estamos en la voluntad de Dios. Ahora, Dios no depende de nosotros, pero como Él se revela a seres humanos, pues obviamente esos son destellos de su presencia y afirmándonos que lo que hacemos lo estamos haciendo bien. Dios responde con prosperidad el trabajo y el clamor de su pueblo donde quiera que vivan, integrando cotidianidad y espiritualidad. Ese es el desafío. Bueno, remitentes, destinatarios, mensaje. Pero para ustedes, muchachos que no saben que saben poquito de cartas, algunas tenían postdata. Intuyo que este mensaje tiene receptores puntuales. Ustedes, jóvenes, los solteros y las solteras, escuchen bien, juéguensela por la vida, pues esa es la mejor motivación que nos da Dios para sobreponernos a la cautividad. Trabajen por la paz, eso les traerá bienestar, y prosperen, sean prósperos, pero sean inteligentes. Este tiempo, mis amados muchachos, no es para despilfarrar. Se avecinan momentos difíciles, se avecinan momentos críticos. Si ustedes son la iglesia, solamente Dios espera su respuesta. Este mundo solo tiene nuestro trabajo, nuestro clamor. No tiene nada más. Si ustedes se comprometen, este mundo tendrá esperanza. De lo contrario, se los digo con certeza, habrá llegado el fin. Así de sencillo. Para nosotros, los que le ponemos la cara a la brisa, tenemos que multiplicarnos, hermanos, no disminuir. Bueno, nosotros ya no nos vamos a multiplicar como el Señor le dice a los jóvenes. Pero sí tenemos que multiplicarnos en bondad, en misericordia, en justicia, en verdad, en gracia.
si nos multiplicamos de esa manera, haremos que este sueño, haremos que este proyecto de Dios llamado Reino de los Cielos también continúe. Y podemos aprender del mejor. Podemos aprender de nuestro buen Jesús, el especialista en multiplicar. ¿Para qué sanar un solo leproso? Sanemos en combo, 10. ¿Qué importa que solo sea uno el que devuelva a dar las gracias? Pero son 10 quedan sanos. Multiplicó el vino, multiplicó el pan, multiplicó los peces, multiplicó el amor inagotable. Amor que no se acaba. Todo lo que ya tenemos lo debemos mantener y multiplicar, porque eso nos lo enseñó nuestro maestro. No podemos darnos el lujo de disminuir. Para ello, hermanos, de corazón, para ellos es necesario renunciar a pretensiones, a egoísmos, a intereses, a individualismos. Una buena manera de no disminuir es afirmar la unidad en comunidad. Y estoy seguro que cuando lo hacemos de esa manera, el Señor añadirá al que Él quiera. ¿Esto implica esfuerzo? Sí. ¿Trabajo? Sí. Pero es lo único que el mundo tiene. La iglesia es lo único que hace la diferencia. Que sí, que hay entidades, que hay ONGs maravillosas, que hay fundaciones maravillosas. Sí, hermanos, no vamos a negar eso. Pero es la iglesia la única que puede hacer la diferencia. Si el mundo va a tener algo de bienestar, somos nosotros, la Iglesia Universal, el pueblo de Dios, quien lo puede traer. Concluyamos. Las cartas siempre dejaban la expectativa de una respuesta, de ser contestadas. Les pregunto a ustedes, solteros y solteras, ¿qué le van a contestar al Señor? Piénsenlo. ¿Qué le dirá usted, hermano, que lleva años viviendo la fe y que de pronto hoy dice, oiga, yo como que no me he multiplicado? Yo como que al contrario soy un bautista, menguo. Continuamente estoy menguando, no me he multiplicado. Como que sigo en esa cautividad dándole vueltas y vueltas. ¿Qué le va a contestar al Señor en este día? La iglesia sí tiene quien le escriba. Y hoy hemos recibido una carta y cada quien debe contestar.